nos dice así: Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en el monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bueno, una vez más, saludo a los hermanos con la paz del Señor. Como dije, un gran placer y honor y a la vez responsabilidad de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios, que algo que no es cualquier cosa, ¿no? Es la palabra de nuestro Creador, es la palabra de nuestro Dios, ¿no? Como vinimos, el sábado pasado se vino destacando que estamos en un periodo de series de mensajes, el cual visa tocar los temas sobre las disciplinas espirituales. La semana pasada por el pastor Lucas vimos el gimnasio de una vida piadosa, ¿verdad? Donde el pastor resaltó lo que sería el estudio bíblico y también la... ¿Qué me ayuda? ¿Quién estaba la semana pasada? La oración. Otra cosa. La meditación, exactamente. Creo que nadie vino la semana pasada. Nada, mentira. Bueno, y hoy quería hablar con ustedes, hermanos, sobre la adoración. El sermón que quisiera compartir con ustedes tiene el título de La verdadera adoración. Y para intentar explicar lo que significa una verdadera adoración, vamos a usar Juan capítulo 4, los versículos 19 al 24 que habíamos leído. ¿Amén? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, para entender mejor un poquito, antes que nada, la Biblia nunca parte del presupuesto que necesitamos adorar. Él ya sabe, Él nunca enfatiza que la gente debe adorar, porque si vemos en toda la historia de la humanidad y en toda la Biblia, vemos que las personas son hechos para adorar. Todos adoran. Sea lo que sea un árbol, sea un Dios desconocido, sea como nosotros, creemos en algo y lo adoramos. O sea que el problema no está en demostrar que los humanos tienen que adorar, porque ya es algo de su naturaleza. Es algo que vive en nosotros y es algo que lo hacemos desde siempre. Juan capítulo 4 nos relata una pequeña historia, ¿verdad? ¿Quién no conoce la historia de la samaritana, no? Quizás muchas de ellas escuchamos y ya meditamos en él también. Pero hoy quería hablar sobre el pequeño pasaje, ¿verdad? Donde Dios revela, Jesús en ese momento revela cómo funciona la adoración. Lo que está pasando aquí, para entrarnos en contexto, es que Jesús estaba en Judea y, se iba a ir a Judea según los primeros versículos, y él tenía que volver a Galilea. Estaba en Judea, tenía que volver a Galilea. Solo que para volver habían dos posibilidades que se reconocen así fácilmente, que era uno, rodear Samaria o atravesarlo por dentro, ¿verdad? Pero, ¿por qué esas dos opciones? Para que entendamos mejor, en esa época, judíos y samaritanos no se llevaban nada bien. Nada bien. Tanto es que cuando alguien de Judea iba a Galilea tenía que rodear todo y le tomaba hasta días más de caminata solo para no pasar. Era tanto el grado de discordia, de odio que había, que no se atrevían a pasar. Pero Jesús y sus discípulos
deciden pasar por Samaria. Jesús una vez más rompiendo todo tipo de paradigma humano, ¿no? En sí ellos llegan en la ciudad de Sicar, leyendo ahí los versículos primeros, si nos acompañan, si me acompañan, el versículo 4 dice que llegan a la ciudad Sicar y allí, cerca del pozo de Jacob, se queda Jesús, mientras sus discípulos van en busca de comida, o sea, se van de compra. Jesús se queda solo en ese lugar, cerca del pozo, sin nadie, sin ningún tipo de instrumento. Y de la nada aparece una mujer, como al mediodía, dice la Biblia, viniendo a llevar agua del pozo. A lo que Jesús se acerca y le pide, dame un poco de agua, ¿no? Era el mediodía, no sabemos la condición, posiblemente Jesús estaba con mucha sed. Por eso le pide, dame un poco de agua. A lo que la mujer, en el versículo 9 dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío? Ahí estamos en el tema de la rivalidad de nuevo. La mujer se queda sorprendida, Jesús un judío y la mujer una samaritana. Al ser samaritanas con judíos no se llevaban bien y había encima una ley que decía que los rabinos no podrían hablar con mujeres en lugares públicos. El pozo estaba en un lugar público. Entonces la mujer se queda medio sorprendida, ¿no? ¿Qué onda este judío? Está viniendo acá. Mira un poco, está hablando conmigo así de la nada. Y a lo que le pide agua y ahí empieza la conversación, ¿verdad? Y la samaritana allí le dice que, o sea, Jesús le dice que si ella conocía a quien le estaba pidiendo agua, era ella la que le iba a pedir, ¿verdad? Porque Jesús da agua viva. Pero la mujer no entiende en ese momento porque piensa que es algo literal y Jesús está hablando simbólicamente. A lo que la mujer le responde, ¿verdad? Pero ¿cómo vos me vas a dar agua? Si vos ni no tenés nada, ningún pote para quitar y el pozo es bien hondo. Y ahí Jesús le dice, le explica un poco, o sea, le da de nuevo el término de agua viva. Y la mujer sigue sin entender, ¿verdad? Hasta que Jesús, prácticamente algunos eruditos van a decir que Jesús en ese pasaje prácticamente se dice, bueno, con vos no entendés lo que es agua viva, entonces llámale a tu esposo, que a él le explico. De hombre a hombre hablamos. A lo que la mujer le dice, no tengo esposo. Y Jesús, con toda su ciencia, como sabemos, él era Dios, le dice, bien has dicho, no tienes esposo. Has tenido 5, pero el que tienes ahora no es tu esposo. Y ahí la mujer se queda sorprendida, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? De la nada un hombre viene a pedirme agua cerca de un pozo, un judío, y ahora me está contando un poco de mi vida. Ahí empieza el versículo 19, ¿verdad? Y dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. La mujer identifica que Jesús tiene relación directa con Dios. O sea que Él tiene autoridad porque le había revelado prácticamente toda su vida. ¿Quién no se quedaría sorprendido, no? Y es en ese contexto de rivalidad entre samaritanos y judíos en que uno de los mejores pasajes, uno de los pasajes más ricos de la Biblia, se desenvuelven. Movido por la curiosidad, ya después de reconocer la samaritana que quien estaba hablando tenía conexión directa con Dios, luego de decirle, mira un poco, veo que vos sos profeta. La mujer tiene una duda, ¿verdad? Que en el caso, como vengo diciendo, la rivalidad entre Samaria y los judíos, tanto eran
por la forma de adoración, y también los judíos no le aceptaban porque los samaritanos eran prácticamente una miscigenación, o sea que era una mezcla de todos los pueblos que pasó durante el exilio, ¿no? Y el problema está enraizado como a 700 años antes que Cristo naciera. O sea que 7 siglos antes. Y hasta ese momento la lucha entre Samaria y Judea estaba presente. Y la pregunta que surgía en la mayoría es que vemos aquí lo que la samaritana le pregunta en el versículo 20 y les dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. O sea que la pregunta ahora de la samaritana, al ver que Jesús era un profeta, al ver que Él era alguien usado por Dios, es: ¿quién tiene razón? ¿Dónde tenemos que adorar? A lo que Jesús le responde con algo bien curioso, ¿no? Versículos después dice el 21: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. O sea, Jesús le replantea la pregunta. Ahora la pregunta ya no debe hacerse de dónde, sino que cómo y a quién. No importa dónde. Eso se quedaría en segundo plano, porque Jesús dice que no va a ser ni en el monte ni en Jerusalén, o sea, donde está el templo. Lo que podemos aprender de esta primera parte es que Jesús está rompiendo el paradigma de un lugar fijo. O sea que muchas veces vemos nuestra iglesia, nuestra casa o cualquier un lugar donde nos sentimos más cómodos para adorar, pero pareciera que fuera de ese lugar no adoramos. Jesús está diciendo aquí básicamente: no es así. La adoración puede hacerse en cualquier lugar, en tu casa, en tu trabajo, donde caminas. No tenemos que estar esperando una semana, de un sábado a otro sábado, para tener ese momento de adoración. Amén. Así que el primer punto es: no hay un dónde, sino a quién y cómo. Siguiendo un poco el pasaje, vemos el versículo 22, dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Jesús no está refutando a los samaritanos, ni le está despreciando cuando dice que la salvación viene de los judíos. Para que entendamos un poco, los samaritanos también tenían el problema que creían solo en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Mientras que los judíos, ellos profesaban que toda la escritura, o sea, que en ese caso todo el Antiguo Testamento era válido. O sea que prácticamente lo que está pasando acá es que Jesús le dice: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Por qué? Pero ¿cómo? Planteémonos cómo irían a conocer los samaritanos, ¿no? Si ellos solo creían en una parte de la escritura. De hecho, conocían un poco, solo que Jesús le dice: ustedes adoran lo que no conocen porque no tienen total revelación de lo que es Dios, no saben cómo en totalidad se comporta. Muchas veces eso también pasa con nosotros. Algo que me parece curioso es eso, el tema de la palabra. Como dije, el pastor Lucas la semana pasada habló sobre la meditación y el estudio bíblico, ¿no? Y es algo súper importante porque en esta parte nos damos cuenta que Samaria estaba con el problema de no adorar a alguien que conocen porque no tenían toda la revelación de Dios. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo: ustedes adoran a alguien que no conocen por el simple hecho de no estudiar toda la Biblia. Ahí refleja lo que es, o sea, la importancia que tiene tanto el estudio bíblico, la meditación, la palabra de Dios aquí.
Todos se reflejan porque eso revela lo que Dios es. Y si yo no sé a quién estoy adorando, si yo no conozco a quién estoy adorando, ¿cómo lo voy a adorar? Estábamos cantando recién, ¿verdad? Dios de lo imposible, Dios soberano. Pero ¿será que eso está en nuestro interior? ¿Será que conocemos a ese Dios soberano? ¿Será que sabemos lo que significa esa soberanía de Dios? Es algo a preguntarnos, ¿no? Entonces Jesús en esa parte en nuestros días, si queremos aplicar lo que nos está diciendo, lean, estudien la Biblia. Antes era el Antiguo Testamento, hoy para nosotros tenemos la revelación en el Nuevo y en el Antiguo, ¿no? Así que ambos, si unimos, vemos más características de Dios y podemos llegar a conocerlo más. Eso no significa que le conozcamos así íntegramente, porque es imposible. Un ser humano no puede entender la dimensión de un ser tan poderoso, un ser celestial como Él. Así que, hermanos, el primer punto aquí es, no hay dónde, sino es a quién y cómo, y al quién tenemos que adorar, al que está revelado en la Escritura. Amén. Bueno, siguiendo un poco más, la palabra de Dios nos dice el versículo 23, disculpe. Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los adoradores. Ya hablamos sobre dónde, o sea que no existe, sino que es a quién y cómo. Ahora Jesús está dando la fórmula del cómo. Los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Amén. Pero ¿qué significa ese adorar en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu, cuando Jesús está hablando sobre adoración en espíritu, Él está hablando sobre el interior. Está hablando de tus emociones. Muchas veces la Biblia vemos en varios pasajes cuando usando la palabra tanto espíritu o a veces alma, que son la misma palabra, con el fin de expresar lo interior, o sea, la emoción, el corazón, los sentimientos. O sea que Jesús está diciendo aquí, los verdaderos adoradores tienen que adorar con su emoción. Pero Edgar, ya hablaste que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, mencionamos, ¿no? Pero ¿qué es la adoración en sí? Para que entendamos un poco, la adoración en sí, según la palabra griega original en sí, significa postrarse. O sea, adorar es postrarse. Adorar tiene la denotación de dependencia. Tenemos que entender eso porque eso es de suma importancia. Cuando la palabra de Dios dice adorar, significa, o sea, cuando decía adorar, normalmente se refería a la figura de postrarme. O sea que yo estar en la presencia de Dios para adorar significa entregarme a Él, entregarme en ese momento, en esa esfera, postrarme. Cuando aplicamos adorar en espíritu, es postrarme en espíritu. ¿Cómo así? Postrar mi corazón, romper mi corazón, estar dispuesto, sentir aquello de lo interior, porque eso es lo del espíritu. Es algo curioso, ¿no? Porque adorar en sí es postrar, o sea, denota algo físico, una acción física. Y cuando hablamos de adoración en espíritu, vemos que también la adoración tiene que surgir del interior. O sea que tenemos dos peligros ahí. Uno es adorar solo interiormente, en espíritu. Muchas veces ya vemos experiencias de gente que parece que está quietita ahí, cerrado los ojos, en un momento de administración, le mira, está bien, anda tranqui, parece que no pasa nada,
pero después le preguntas, sí, estuvo re lindo, estaba sintiendo acá. Pero la palabra de Dios dice que el adorar, o sea, el postrar, tiene una denotación física. O sea, si yo siento algo, tengo que saber expresarlo. ¿Se entiende? Cuando el evento pasado, en diciembre, el Mundial, ¿quién no vio, verdad? Y felicitaciones a los argentinos, de hecho. Me imagino que hasta yo grité ese día, así que re feliz estaba, ¿verdad? Pero esa euforia, ese sentimiento sale de adentro, ¿no? Pero se expresa, digamos, ¡wow! ¿Entendés? Es algo que se expresa, es algo que se ve en ti, en tu expresión. ¿Y cuánto tiempo se quedaron cantando cerca del obelisco y todo más? Y toda esa fiesta de aquí para allá. O sea que eso que nace de tu interior te tiene que llevar a mostrar algo físico. O sea que cuando estamos ahí, en un momento de alabanza, en un momento de oración, si estamos ahí solo quietito, exactamente, ni nos glorificamos, como dice la hermana. Eso no es adoración. Pareciera que no sentimos nada, porque si sentimos algo en verdad, tenemos que demostrarlo. Amén. Bueno, vamos al tópico de verdad. Cuando Jesús dice adorar en verdad, Él está diciendo que nuestra adoración no simplemente tiene que ser interior ni demostrarse, sino que tiene que ser en verdad, en el sentido de que tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. El problema en Samaria y en Judea era que ambos pueblos tenían una vida digámosle, algo memorizado. Su adoración era era una costumbre, así que ellos hacían todo mecánico. Ellos iban, presentaban sus ofrendas, sus holocaustos y volvían a casa como si nada. Y Jesús está diciendo, ya basta, no es así. Jesús quiere que entendamos lo que estamos haciendo, que pongamos nuestro coeficiente, nuestra inteligencia, nuestra creatividad en aquello que estamos haciendo. Amén. Que podamos entonces sentir en el momento de la oración, expresar aquello que surge de nuestro interior. Y entender que no todo lo que venimos a hacer aquí en la iglesia es algo mecánico, sino que intentar entender, reflexionar cuando estamos cantando las letras de la música, intentar entender, porque eso es usar tu coeficiente, eso es usar tu creatividad, tu inteligencia dentro de la adoración. Amén. Bueno, y además de eso, para que entendamos mejor ese tema de adoración, que no solo se expresa en lo interior, sino que también tiene su parte física, podemos leer un poco Mateos 4:10. Que es un pasaje en Mateos 4, es donde Jesús es tentado por Satanás cuando estaba en ayuno y todo más. Y es curioso porque quizás no era la intención de Satanás, pero terminó dejándonos una lección bien valiosa. En el capítulo 4 y el versículo 10 de Mateo dice así: Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y más abajo vemos que Satanás le hace la propuesta, le muestra los reinos y le dice: si postrado me adorases, te daré todo. O sea, ¿por qué no le dice a Jesús entonces en ese momento, solo en tu interior, si vos sentís un poquito, todo es tuyo? Él le denota algo físico. Y Satanás, como sabemos, él estaba en el cielo. O sea,
Él está hablando sobre adoración, en postrarse y algo de interior, porque él sabía cómo funciona allá en el cielo. O sea que Satanás nos dejó sin querer una buena lección, ¿no? La adoración funciona tanto en sentir interior, dar tu corazón, quebrantarte. Adorar es postrarse, entregar tu corazón. Adorar no simplemente es cantar. Adorar tampoco es orar. Son partes de la adoración. Son métodos que usamos. Adorar es obedecer. Adorar es entregar. La primera vez que aparece en la Biblia adoración es cuando Abraham está llevando a su hijo para un sacrificio. O sea que es algo que exige de nosotros un tipo de acción. Un sacrificio. No sé, cuando hablamos de verdad también podemos entender que cuando Jesús está diciendo el raciocinio, Él también quiere que cuando le adoremos le traigamos nuestra creatividad. ¿Qué tengo yo para ofrecer a Dios? ¿Qué puedo yo en mi capacidad limitada humanamente ofrecer a Dios? Es con ese pensamiento que tenemos que venir al culto. Adorar también es decidir obedecer. O sea, tú estás adorando cuando tienes la oportunidad de pecar, pero igual decides obedecer. Estás adorando cuando te surge una propuesta en tu trabajo o en cualquier lugar donde tienes que mentir y decides decir la verdad. ¿Por qué? Porque tu consciente, tu espíritu, tu conciencia, la verdad te dice, tú conoces a tu Creador y eso no te va a gustar. Le va a gustar para nada. Entonces tú decides adorar, decides obedecer. Entonces lo que aprendemos básicamente de Juan 4 es que la pregunta ya no tiene que ser dónde, sino cómo y a quién. Y para responder la pregunta a quién, tenemos que estar dispuestos a estudiar su palabra, estudiar su revelación, porque solo conociendo a Dios podremos adorarlo. Cuando dicen espíritu y en verdad, ya había explicado, un espíritu tiene que ser de adentro, tenés que sentir. Cuando dicen verdad, tiene mucha relación con lo que es el conocimiento. Porque vos no podés adorar a alguien que no conoces. Entonces, hermanos, ahora que sabemos, ¿no?, lo que implica la adoración, ahora que entendemos, por lo menos eso creo, ¿no?, vengamos dispuestos a adorar. Vengamos dispuestos a clamar a Dios cuando la música los del grupo están ministrando la música. Tengamos esa actitud de rendición, esa actitud de silencio para intentar escuchar lo que Dios quiere hablarnos por medio de salmo. Amén. Quisiera orar contigo ahora, que se porten de pie. Que esta palabra que he pasado así pueda tocar tu corazón, pueda llegar a tu entendimiento. Muchas veces decimos, no, qué suerte que llegué para la hora de la predicación, ¿no? Pero como humanos, nuestra función es adorar. Nosotros tenemos que estar bien antes de la predicación. La predicación nos va a revelar a quién adoramos, o sea, va a revelar el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tu función como cristiano, tu función como padre, tu función como hijo es adorar. Así que estemos bien dispuestos siempre a entregarnos, a de verdad derramarse ante Él. Amén. Entonces quería orar con vos. Que si la palabra habló contigo esta tarde, que puedas entender la importancia de lo que es adorar. Como dijimos, adorar no solo en casa, no hay un lugar específico.
que podamos adorar con nuestra vida, que podamos adorar en todo momento. Vamos a orar entonces.